Bienvenidas familias nicaragüenses a nuestro espacio de entrevista. Agradecemos su fiel sintonía. Les saluda Xochitl Solís. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Lester Ayerdis, abogado de la Dirección General de Adopciones del Ministerio de la Familia. Hoy estaremos abordando con él un tema relacionado a las adopciones, pero entre los miembros de la familia propiamente. Damos la más cordial bienvenida, licenciado. ¿Cómo está? Muchas gracias, licenciada. Siempre el Ministerio de la Familia agradecida con nuestros hermanos del IMSS por estos espacios informativos y en estos temas tan importantes, ¿verdad?, para nuestras familias nicaragüenses. Así es. Vamos a iniciar introduciéndonos con el término de leyes para conocer un poco más el marco legal y en este caso comparta con nosotros lo relacionado a las adopciones que están reflejadas en la Ley 870 del Código de la Familia. Así es. A partir del 8 de abril del año 2015, en Nicaragua, entra en vigor el Código de la Familia, Ley 870, que en un contexto histórico, hablando de la creación de este código, viene a consolidar varias leyes en materia de familia que estaban dispersas. Específicamente en la figura de familia de la adopción, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, muy particularmente entre familiares, teníamos que señalar que antes de la entrada en vigencia de esta ley existía una ley individual, así como existía otra ley que regulaba otro tipo de relaciones entre familias, ¿verdad?, entre otros. ¿Qué sucede? Con la aprobación del Código de Familia se vienen a condensar esas leyes en un solo instrumento que es más completa y que trae consigo inmerso las garantías humanas y derechos humanos de nuestra niñez y le da el realce y el valor a la familia, ¿verdad? En el mismo código habla del derecho de las familias porque ampliamente, por un contexto cultural y social actual, vemos que hay diferentes tipos de familias y todas ellas merecen la garantía y la protección de la ley, ¿verdad?, como tal. ¿Cuáles serían las situaciones que ameriten que un familiar intervenga y solicite la adopción de un menor o de un adolescente? Sí. En el artículo, a partir del artículo 231 del Código de la Familia, que señala el concepto de la adopción, señala que es aquella institución jurídica de familia donde el adoptado forma parte del adoptante, de la familia del adoptante. Y viene entonces a construirse algo que se llama un vínculo de afiliación. ¿Qué es la afiliación? Retrocediendo un poquito más para atrás, en el código, el artículo 185 dice que es la relación jurídica existente entre padres e hijos. A la relación, a la afiliación entre la madre se conoce como maternidad y la relación y la afiliación con el padre se conoce como paternidad. Este puede darse a través de la vía consanguínea, que es el acto biológico, ¿verdad?, de procrear un hijo, y a través de la afiliación adoptiva, que es esta figura de familia de la cual vamos a estar abordando. Particularmente también el código establece la oportunidad en el artículo 239, inciso B, de que los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad puedan adoptar a otro miembro de la familia hasta la edad de 15 años. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los miembros de la familia que estén interesados en adoptar? Bien, el código señala una serie de requisitos que es en general para todo el que va a hacer una solicitud. Documentales que prueban tu idoneidad, que prueban tu capacidad, que prueban inclusive tu ciudadanía, porque tienes que presentar tu cédula de identidad. Hay una carta, le llamamos nosotros una carta motivacional dirigida al director general de adopciones, donde expone la necesidad y el por qué quiere iniciar un proceso de adopción. Una serie de requisitos como récord de policía, constancia judicial, constancias de salud, comprobante de sus ingresos, ¿verdad?, para poder demostrar su capacidad económica. Estos son sometidos a un estudio biopsicosocial para poder confirmar esa condición de idoneidad que los hace. Y adicionalmente a esos requisitos, que son los requisitos formales, hay que determinar, en el caso particular de la adopción, que existan esos vínculos, esa relación afectiva que el niño tiene, o el niño que va a ser adoptado, o el adolescente que va a ser adoptado, con ese miembro de la familia particularmente.
Licenciado, ¿qué significa en términos sencillos la adopción? O sea, tanto para el que adopta como para el menor. Claro. Si analizamos el concepto de adopción, lo podemos analizar en varios ejes. Primero, es una medida de protección según el artículo 82, inciso H del Código de la Niñez y la Adolescencia. Es la forma de cómo restituir un derecho que tiene un niño. Si bien es cierto, es una solicitud que hacen los adultos, pero el Ministerio de la Familia, a través de la Dirección General de Adopción, lo que va a buscar es restituir el derecho que tiene el niño a tener una familia y no el derecho o la exigencia del adulto a querer ser padre. Que si bien es cierto, es válido su sentimiento, el sentir de realizarse como padre, porque por alguna u otra circunstancias de la vida no lo pudieron hacer de manera biológica, pero nuestra prioridad es garantizarle al niño ese derecho a tener una familia idónea que lo cuide, que lo proteja, que le provea de todo aquello que va a abonar a su pleno desarrollo. Eso viéndolo desde un punto de vista un poco más social, un poco más afectivo. Y jurídicamente es la institución jurídica de familia por el cual un adoptante forma parte. Es decir, no solamente forma parte del núcleo familiar, sino que también va a adquirir todo y cada uno de los derechos y obligaciones que traen consigo las relaciones familiares. ¿Existe otra figura legal que no sea la adopción, como el cuidado, la representación de los Así niños? es. En el Código de la Familia, como hablamos al inicio, que es bien amplio, también establece o contempla otra institución jurídica que sirve o es utilizada para la representación y para el ejercicio del cuidado y crianza. Esa es la tutela. Antes, con las leyes anteriores, cuando hablábamos de tutela, hablábamos, hasta el día de hoy se sigue mal empleando la figura de tutela como un sinónimo de protección. Pero la tutela es una institución jurídica más que se discierne ante una autoridad judicial y que puede ser solicitada por un particular o por un familiar. ¿Cuál es la gran diferencia entre la tutela y la adopción? A pesar que llevan la misma carga de obligación, como es el cuidado y crianza exclusivo, la representación legal y la administración de los bienes del menor, si esto lo tuviere, la diferencia entre ambas instituciones de familia es que con la tutela el niño no pierde la identidad o los apellidos de su familia de origen, como sucede en la adopción, que eso son una de las consecuencias legales de la adopción. En el caso de la tutela existe una persona que es tu tutor, va a cuidarte hasta que adquieras la mayoría de edad, pero no vas a adquirir los apellidos de tu tutor, vas a mantener siempre los apellidos de tu familia de origen. Ok, entonces tomando como referencia esa diferencia, ¿qué pasa si un menor se rehúsa a perder los apellidos de sus padres? Así es. Cuando hablamos de las consecuencias legales de la adopción es que al ser adoptado por esta familia pierde totalmente las relaciones y los vínculos y la identidad de su familia de origen. Y esta familia también de perseguir cualquier tipo de obligación con este. Cuando se trata de familiares, estamos viendo un escenario casi siempre es el mismo, donde ya existen vínculos, donde ya se conoce que es la abuelita, que es el tío, que es una tía que lo va a adoptar por las circunstancias que pueden ser a lo mejor el fallecimiento de los padres. Entonces el niño sabe que los padres fallecieron y que es el tío, es la abuelita que lo va a adoptar. Aunado a eso, el niño tiene derecho a ser escuchado en todo proceso administrativo y judicial. Dice la observación a la convención que habla de la escucha del niño respetando su capacidad progresiva. Y el código establece que cuando el niño tiene ya 7 años ya es un hecho que hay que escucharlo. Entonces, ¿qué pasaría si en sede administrativa, en las investigaciones que hace nuestro equipo interdisciplinario, o bien en sede judicial, cuando la autoridad judicial está conociendo una solicitud de adopción, perfectamente puede escuchar al niño y pedir que opine? Es una obligación de la autoridad judicial hacerle saber las trascendencias legales y jurídicas emocionales que trae consigo ese proceso. Entonces se escucha. ¿Qué pasaría? Bueno, el juez tendría que valorar, sopesar si el niño eso es lo que quiere, hablando de que es un derecho a la identidad y qué es lo que mejor
procede en ese caso. La escucha del niño no implica que es lo que es el fallo o el resultado de la autoridad judicial. Tiene que ser, el juez va a saber valorar en su sana crítica, en su íntima convicción, qué es lo que mejor, ¿verdad? Favorece. Sí, en el caso de decía administrativa, si tenemos un abordaje a un niño que va a ser adoptado y le decimos, mira, chiquito, tu abuelita te va a adoptar, ahora ya va a ser tu mamá. Y este dijese, no quiero. No quiero perder la identidad de mi mamá, aunque ya haya fallecido. Habría que escudriñar, abordar un poco el porqué. Y de esa nace la recomendación que tiene que ser lo que más convenga a este niño, ¿no? Si el niño dice que no, por las razones que se consideren de peso, se tendría que valorar. Sí. ¿Cuándo, cómo, dónde se realizan estos trámites? ¿Tienen algún costo? Las personas interesadas que hoy tal vez están informándose sobre la adopción entre familiares, ¿requieren de una representación legal, un abogado? ¿Cómo funciona ya toda la gestión, licenciado? Correcto. Cuando la solicitud es hecha por nuestros solicitantes, le llamamos nosotros a nivel interno del Ministerio de la Familia nuestros protagonistas. Cuando nuestros protagonistas acuden, casi siempre acuden de manera personal. Bueno, aunado a eso, el Código de la Familia establece una de las características de la figura de familia de adopción es que los trámites son personalísimos. ¿Por qué son personalísimos? Porque el abordaje que se realiza se hace de manera personalizada y se estudian muchas áreas personales, afectivas, emocionales de los solicitantes, y obviamente no lo vamos a poder hacer a través de un representante. Sí. Igual nosotros valoramos la motivación, si es una correcta motivación, entonces eso nos permite el acercamiento humano con nuestro protagonista para valorar muchos aspectos, muchas áreas. Sin embargo, hay que aclarar acá que el solicitante puede sentirse en la libertad de buscar un representante legal de su confianza que le dé el acompañamiento, siempre y cuando, ¿verdad?, este le extienda su debido poder, que lo represente con las facultades debidas. Es más, en el proceso administrativo futuro puede darle el impulso, ¿verdad?, la consulta en su proceso. Pero no es requisito sine qua non. Aparte que todo y cada uno de nuestros procedimientos son gratuitos, no se cobra ni un solo centavo, ¿verdad?, a los solicitantes. Y eso sí, en la vía judicial, porque el proceso de adopción tiene dos etapas, la etapa administrativa, que es con nosotros, y la etapa judicial, que es cuando ya se acuden los solicitantes a pedir que se confirme el cumplimiento de los requisitos. Ahí sí, el código te manda a que en sede judicial seas representado por un abogado de tu confianza, o bien si no tienes la capacidad económica, pues pueden acudir a las oficinas de la Defensoría Pública, que es la institución del Estado que les otorga, ¿verdad?, un abogado en caso de no poseer la capacidad económica. Bueno, para ir culminando con la entrevista, licenciado, me gustaría que nos dijera cuáles podrían ser los aspectos que provoquen una negativa en el caso de la solicitud de adopción. Bien, nosotros valoramos a nivel general, como ya hablábamos anteriormente, de los requisitos. Dentro de estos, los solicitantes tienen que someterse a un estudio biopsicosocial. Ahí un equipo interdisciplinario llega al domicilio de nuestros solicitantes. El equipo interdisciplinario es porque converge entre disciplinas diferentes. Llega un abogado, llega un psicólogo o psicóloga y un trabajador social. Esto hace un estudio muy exhaustivo donde se trabajan por la naturaleza misma de la solicitud, la motivación, se trabaja un poco las dinámicas de familia, inclusive se trabaja las historias de vida de nuestros solicitantes y se valoran todos los aspectos. Estos también tienen que someterse a una escuela de preparación para ser padre y allí también se van valorando otros factores. Hemos tenido solicitudes donde durante esa valoración hemos descubierto que los solicitantes por ese momento no cuentan con las condiciones necesarias o requeridas para poder iniciar un proceso de adopción. A veces la motivación de los solicitantes no es la adecuada. Creemos que la figura de la adopción es para satisfacer otro tipo de necesidades.
Inclusive a veces hemos tenido solicitantes que emocionalmente quieren, a través de una solicitud de adopción, a lo mejor poder sanar, ¿verdad? Algún duelo, alguna pérdida, probablemente de algún hijo. Y las condiciones no son las más óptimas. Entonces, casi siempre, ¿verdad? Se les hace un llamado a que su solicitud se deniegue de manera temporal, siempre y cuando se sometan, en la mayoría de los casos, a la atención especializada para corregir o para sanar, ¿verdad? Algunos aspectos. Esto obviamente se les explica a nuestros solicitantes con mucho respeto, con mucha consideración, ¿verdad? Con mucha empatía, de tal forma que ellos no crean, ¿verdad? Y obviamente vamos a encontrar situaciones en las que no son idóneas. Tenemos nosotros como Ministerio de la Familia, como Dirección General de Adopción y como Estado de Nicaragua comprometido con todas nuestras familias nicaragüenses a brindar un servicio de calidad, es el hecho de poder hacer un estudio bien exhaustivo y que nuestros niños, niñas y adolescentes que en la mayoría de los casos han vivido una situación de vulnerabilidad, pues tengan y se les pueda restituir ese derecho a tener una familia que nos cuide y pues que nos ame y nos proteja. Así es. Muchísimas gracias, licenciado Lester, por compartir con nosotros un tema sensible. Siempre los temas que abordamos con el Ministerio de la Familia son temas que verdaderamente tocan las coyunturas del corazón, ¿verdad? Y agradecemos a nuestra fiel audiencia que se informa con nosotros sobre el desempeño y la buena gestión que realiza el Ministerio de la Familia de cara a la protección y restitución de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Continúe con más de TVINS.